Moitas gracias pola invitación. Eu son de Vigo, teño admiración profunda por Pontevedra, que é máis cidade que Vigo, ainda que a ría de Vigo sexa máis bonita. Bueno, voy a intentar ser lo más conciso posible. He dividido mi intervención en 4 bloques. Voy a intentar partirlos bebiendo un poco de agua entre cada bloque. Voy a empezar hablando de algo fundamental. Creo que la degradación de la comunicación empieza con la degradación del lenguaje, que es el primer paso para que la propia realidad se degrade, para que la ilustración titubee, para que la emoción se apodere del campo de juego, para que nos dejemos arrastrar por la ruina, la decepción, la sospecha de que no hay nada que hacer. Y por eso me gustaría empezar con algo que me gusta leer a mis estudiantes. Es un poema de la poeta polaca Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura. Tiene un poema que se titula Falta de atención. Ayer me porté mal en el cosmos. Viví todo el día sin preguntar por nada, sin sorprenderme de nada. Realicé acciones cotidianas como si fuera lo único que tenía que hacer. Aspirar, expirar, un paso detrás de otro, obligaciones, pero sin pensamientos que fueran más allá de salir de casa y volver a casa. El mundo podía ser tenido por un mundo loco, y yo lo tuve para mi propio y trivial uso. Ningún cómo, ningún por qué, o de dónde ha salido este, o para qué quiere tantos impacientes detalles. Fui como un clavo superficialmente clavado en la pared, o aquí una comparación que no se me ha ocurrido. Uno tras otro se fueron sucediendo cambios, incluso en el limitado campo de un abrir y cerrar de ojos. En la mesa, más joven, con una mano un día más joven, había pan de ayer cortado de forma distinta. Las nubes como nunca, y la lluvia como nunca, porque era con otras gotas que llovía. La tierra giraba sobre su eje, pero en un espacio abandonado para siempre. Duró esos buenos 24 horas, 1.440 minutos de ocasiones, 86.400 segundos que mirar. El cósmico savoir-vivre, aunque calla sobre nuestro asunto, exige, sin embargo, algo de nosotros, una cierta atención, un par de frases de Pascal y una sorprendente participación en este juego de reglas desconocidas. Me doy cuenta ahora de que la imagen del cartel, felicito a su autora, creo que recoge muy bien el espíritu del poema de Wisława Szymborska y creo que el espíritu también de este congreso. La primera parte se titula La mirada desde Reporteros sin Fronteras. Los datos del último informe presentado hace pocos días no son nada halagüeños. Por primera vez en la historia de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación difícil o muy grave. En los 25 años de historia de este ranking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja. Arsenales legislativos cada vez más restrictivos que se escudan casi siempre en las políticas de seguridad nacional. Erosionan desde el año 2001 el derecho a la información, incluso en las democracias, es decir, el derecho a una comunicación libre. El indicador legal es el que más ha bajado este año, evidenciando una creciente criminalización del periodismo. A nivel regional, las Américas experimentan un cambio significativo a peor, con el descenso de 7 puntos de Estados Unidos y el desplome de varios países latinoamericanos sumidos en una espiral de violencia y represión. Hay 5 puntos que Reporteros sin Fronteras muestra en este análisis. De los 5 indicadores que miden el estado de la libertad de prensa en el mundo, político, legal, económico, social y seguridad de los periodistas, el que puntúa el marco legal es el que más ha bajado este año. Como decía, Estados Unidos pierde 7 posiciones, mientras que otros países americanos como Ecuador y Perú se hunden en la tabla. Noruega, como suele ser habitual, encabeza la clasificación por 10º año consecutivo, mientras que Eritrea se afianza en el último puesto desde hace 3 años. En los 25 años que Reporteros sin Fronteras lleva publicando esta clasificación, la libertad de información no ha dejado de deteriorarse y el panorama se ensombrece paulatinamente. Los periodistas siguen siendo asesinados o encarcelados por su trabajo.
Pero las tácticas de ataque a la libertad de prensa están cambiando. El periodismo sucumbe, asfixiado por un discurso político hostil hacia los reporteros, debilitado por una economía de los medios en declive y presionado por la instrumentalización de leyes contra la prensa. Nos gustaría hacer hincapié, a Reporteros Sin Fronteras, en la situación del periodismo en Gaza. Como saben, una de las estrategias que muchos países están aplicando es cerrar el acceso a la información. China en esta es paradigmática, Rusia también, pero Israel ha impedido que la prensa internacional acceda directamente a Gaza, y si hemos sabido día a día lo que pasaba en Gaza ha sido gracias al trabajo de los periodistas palestinos que han sido sistemáticamente asesinados por el llamado ejército más moral del mundo. Más de 200 periodistas han sido eliminados. Y sin embargo hemos sabido día a día lo que pasaba en Gaza, y los indicios apuntan en que se ha cometido un genocidio, a pesar de las promesas internacionales de nunca más. Lo hemos estado viendo prácticamente en directo. España ha sufrido un notable retroceso en esta clasificación mundial elaborada por Reporteros Sin Fronteras. Nuestro país desciende hasta el puesto 29, perdiendo 6 posiciones respecto al año anterior. Esta caída se debe a un deterioro generalizado de las condiciones para ejercer el periodismo, reflejado en una puntuación global muy baja. La organización advierte que este descenso es multicausal. Obedece al agravamiento de la salud económica del sector y de la precariedad laboral, el lawfare contra periodistas, la politización de los medios, incluidos los medios públicos, Radio Televisión Española, y el aumento de la violencia contra profesionales de los medios, especialmente las mujeres. El dossier refleja un sistema mediático bajo presión política y económica, que genera un debilitamiento de los que han sido pilares fundamentales del periodismo en España. Y por último, Reporteros Sin Fronteras denuncia la precariedad laboral que está cronificado. Es una facultad de comunicación y la verdad que el futuro para muchos periodistas es francamente negativo, lo cual no quiere decir que haya que renunciar a seguir luchando. El segundo bloque lo he titulado Algunas disfuncionalidades desde el ámbito del periodismo real. Parece que los papeles de Panamá tuvieron un coste personal mayor de salud y estrés para algunos periodistas que trabajaron en el inmenso proyecto colaborativo que para algunos de los involucrados, como Emilio Botín, Fernando Alonso, Pedro Almodóvar o el ministro Soria, desvelaron un concepto muy poco patriótico e igualitario de lo que supone pagar impuestos. Y me da la sensación de que muchos multimillonarios, padres de la patria, banqueros, artistas de renombre con vitola izquierdista, lo siguen haciendo depositando sus activos financieros en paraísos fiscales. Ayer mismo tuve ocasión de presentar en Vigo, en el Club Faro de Vigo, un libro de la periodista Mar Cabra, una de las que fue agraciadas con el premio Pulitzer por el trabajo precisamente de los papeles de Panamá, y ha publicado un libro, Vivir a jornada completa, en que muestra cómo las condiciones de trabajo a las que muchas veces nos sometemos voluntariamente, pero otras por las propias empresas, provocan un creciente burnout, muchos periodistas quedaban carbonizados por las condiciones de trabajo y por la autoexplotación o la explotación sistemática. Y hace mucho hincapié en este problema. Ella, que ganó el Pulitzer, reconoció que el coste personal fue tremendo, personalmente, físicamente y psíquicamente. Y el libro me parece un libro muy recomendable. Dice ella en este libro, el problema no era solo mío ni del periodismo, sino de la sociedad. Hemos permitido durante décadas una cultura tóxica ejemplificada en frases como «al trabajo se viene llorado de casa», sin darnos cuenta de que el entorno laboral es una de las principales fuentes del sufrimiento actual. Hemos puesto el trabajo en un altar como si fuera lo más importante y nos hemos olvidado de nuestra humanidad. Las condiciones reales de vida de buena parte de la profesión, su precariedad, dificultan en gran medida el trabajo de los periodistas y su condición necesaria de contrapoder. Y esto se extiende a todos los ámbitos de la comunicación. Hay mucha electricidad estática en el ambiente, mucho ruido, y hablamos demasiado y escuchamos poco. De ahí el énfasis en el poema de Wisława Szymborska. Las nuevas tecnologías y los desafíos que plantea la mal llamada inteligencia artificial. Según Tristan Harris, impulsor del movimiento Tiempo Bien Usado, la narrativa más común en Silicon Valley y en el mundo es la idea de que la tecnología es neutral. Esto no es verdad. Crea adicciones calculadas por ingenieros de sistemas y psicólogos del comportamiento que no propician un uso razonable y racional de las nuevas tecnologías,
que parecen creadas al servicio de las grandes empresas tecnológicas, no de los ciudadanos, a pesar de lo útiles que resultan. La era de la gran distracción ha comenzado hace tiempo, la era de la distracción de lo que de verdad debería importarnos, para no perpetuar este tipo de vida, este sistema que nos entretiene mientras nos persuade de que no hay nada que hacer. O como confesó el reportero polaco Ryszard Kapuscinski en una de sus últimas entrevistas, los medios han difundido la consigna de que la lucha no da resultados. Y añado aquí una confesión de un alto directivo de Netflix: nosotros competimos contra el sueño y estamos ganando. Una dulce descripción del biólogo norteamericano Edward O. Wilson: el verdadero problema de la humanidad es este. Tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina. Es evidente, o parece evidente, que no hay vuelta atrás, que no vamos a renunciar a la tecnología, pero hay que ponerla al servicio de la humanidad. Pero cuando vemos a los grandes dueños de las principales empresas tecnológicas del mundo, casi todos estaban en la segunda inauguración de Donald Trump, o lo que están haciendo Xi Jinping en China con un sistema que controla a todos sus ciudadanos, o lo que ha hecho con la libertad de prensa Putin en Rusia, la verdad es que creo que hay motivos para inquietarse profundamente. Los papeles de Panamá fue un gran hito del periodismo. Sin embargo, los grandes buenos efectos del periodismo sobre la realidad. Lo que es cierto, sin embargo, es que no dejamos de perder prestigio y sería bueno que hiciéramos un examen de conciencia. Este congreso no está dedicado exactamente a eso, pero aprovecho para hacer autocrítica. Creo que los periodistas tenemos parte de la culpa en el desprestigio de la profesión por mezclar de forma casi sistemática opinión y información, hechos y opiniones. Bueno, y por último, creo que me quedan 8 minutos, algunas consideraciones sobre el estado de las cosas. ¿Quién nos cuenta la realidad? Necesitamos historias. Mi amigo, el periodista peruano Julio Villanueva Chan, que editó la prestigiosa revista Etiqueta Negra, convocó a Walter Benjamin, que paradójicamente no ha dejado de hablarnos desde que él mismo se tapó la boca en Port Bow, se suicidó para no morir a manos de los nazis. Decía Walter Benjamin a principios del siglo XX. Cada mañana se nos informa sobre las novedades de toda la Tierra y, sin embargo, somos notablemente pobres en historias extraordinarias. Ya casi nada de lo que acaece conviene a la narración, sino que todo es propio de una información. Saturados de información, los hombres han ido perdiendo la capacidad de comprender. Otro motivo de autocrítica también, porque algo estamos haciendo mal. A esto añade Villanueva Chan algo que nos concierne a quienes todavía tenemos la suerte, bueno, esto lo escribí hace tiempo, ya no me gano la vida como periodista, aunque sigo haciendo algunas cosas, la gente que se gana la vida en los periódicos. Y para colmo tratamos de formar a periodistas, esto sí, para esos medios. Los que están en franca mutación. No sabemos si encaminándose hacia el Valle de la Muerte o al de las polillas, que serán mariposas. Dice Julio Villanueva Chan. Una de las mayores pobrezas de la más frecuente prensa diaria, sumada a su prosa de boletín, a su retórica de eufemismos y a su necesidad de ventas y escándalo, continúa pareciendo un asunto metafísico: el tiempo. Lo actual es la moneda corriente, pero tener tiempo para comprender lo que está sucediendo sigue siendo la gran fortuna. ¿Para qué sirve todo esto si no es para tratar de comprender qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cuáles son las causas de las cosas? En este sentido, la Crónica Latinoamericana, hace unos días Leila Guerriero publicaba un inmenso reportaje en El País Semanal que exigía mucho tiempo de lectura, era un trabajo impecable, y es admirable que algunos medios en España todavía de vez en cuando se atrevan a publicar crónicas que exigen tiempo del que reportea, tiempo del que edita y, sobre todo, tiempo del que lee. Hablando de la crónica, es inevitable referirse a Ryszard Kapuscinski otra vez y, por lo tanto, a los lindes entre ficción y no ficción, del pacto sagrado que el periodista afirma con el lector, la de que no va a inventar absolutamente nada. Yo he leído Kapuscinski con mucha devoción, pero tengo que lamentar que Kapuscinski se tomó demasiadas libertades como reportero y su libro, además, sobre la dictadura de Etiopía, El emperador, que es un grandísimo libro, también se toma muchas libertades porque mezcla ficción con realidad. Y, como la propia Leila Guerriero ha reconocido, la realidad es tan rica que no hace falta inventar nada. Cada vez que sale a la palestra la cuestión de la verdad, se suelen decir tantas tonterías
Salen a la superficie tantos lugares comunes como cuando se habla de la objetividad. No hace falta ponerse estupendo para compartir lo que Arcadia Espada entiende por objetividad: la posibilidad de dar cuenta de los hechos al margen de las propias convicciones. Yo creo que si hacemos examen de conciencia, no solo los periodistas, sino de nosotros, cada uno sabe perfectamente cuándo miente o cuándo omite parte de los datos para que el relato coincida con sus propios prejuicios. Es una lucha constante, no es fácil, pero se puede conseguir con mucho esfuerzo. ¿Es esto un imposible metafísico? ¿Es que en vista del aguacero de la corrupción no nos vemos con suficientes arrestos y energías para tratar de ser honestos? A fuerza de opiniones y de considerar estúpidamente que todas son iguales de valiosas, la prensa, porque muchos lectores o exlectores han llegado a la conclusión de que todos mienten, de que todos los periódicos retuercen la realidad para que se parezca a su visión del mundo, porque, como dice con ironía un amigo que trata de no perder del todo la fe en el periodismo, la realidad está sobrevalorada. Y aquí ha hecho mucho daño esa famosa frase de Nietzsche que dice que no hay hechos sino interpretaciones. Es una frase muy seductora, muy atractiva, pero por ese camino nos lleva a cuestionar cosas como el Holocausto. Mezclamos hechos y opiniones porque deshuesamos los hechos para que digan lo que queremos que digan, y al final no sabemos dónde acaba la realidad y dónde comienza la ficción. Dónde practicamos la decencia intelectual y moral o tergiversando lo que sabemos para perjudicar a los otros y proteger a los nuestros. En definitiva, creo que el estado de las cosas es preocupante. Sin embargo, sigue habiendo mucho que hacer y creo que el papel de facultades como esta es muy importante para que persuadan a los periodistas, que persuadan a los futuros periodistas que todo empieza en el lenguaje. Y por eso, no me canso de insistir, aquí casi todos creo que son profesores y son ávidos lectores, o espero lo sigan siendo. Pienso que depende de mantener la capacidad cognitiva para analizar la realidad, leer en silencio, leer despacio, leer libros, porque además también creo que está casi demostrado que la lectura en soportes digitales deja una huella mucho más sutil. Y termino recordando algo que el pintor Miquel Barceló contó recientemente. El tiempo que estuvo en Mali pintando, una de las mejores etapas de su obra, leyó muchos libros en un soporte digital, en una tablet, reconoce que casi todo lo que leyó en esa época se le ha borrado por completo y ha vuelto a leer esos libros en papel, porque dejan una huella más profunda en la memoria. Creo que en el lenguaje podemos intentar describir la realidad y a eso apelo como una insistencia de que no hay nada que hacer. Gracias.